Amén y amén. Gracias, amado Jesús, gloria a Dios. Muchas gracias por tu siervo Manolo Sierra. Sigue llenándolo de esa pasión por tu palabra. Aleluya. Con esta predicación tan bonita, uno aprende más sobre el hombre más grande del mundo, que fue nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Pastor Sierra. Qué apasionado eres, Sierra. Ruego al Señor Todopoderoso que estos últimos tiempos levantes pastores como tú. Dios te bendiga siempre. Y en Mateo capítulo 21 dice que esta entrada fue el cumplimiento profético. ¿Pero el cumplimiento de qué profecía? El cumplimiento de esta profecía que yo te voy a leer ahora, que dice así, ahora te digo dónde estoy. Alégrate mucho, hija de Sión. Sabemos que Sión es un monte, pero también la palabra Zion o Sión es sinónimo de la ciudad de Jerusalén. Es decir, que a veces se habla de Jerusalén y a veces se habla de Sión. Es casi, diríamos, lo mismo. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Ya se había profetizado antes de su nacimiento que algún día el Mesías, el Rey Salvador y justo de toda la tierra, entraría triunfalmente en la ciudad de Jerusalén, pero no como dice el Apocalipsis, montado en un caballo blanco. Dice que Juan en la isla de Patmos tiene una visión y lo ve venir montado en un caballo blanco. Sin embargo, la profecía de la entrada triunfal de Cristo no hablaba de ningún caballo blanco, sino de un pollino de asno. Porque la palabra de Dios es muy clara en esto, nos habla de dos, no de una, de dos venidas. De dos momentos históricos en los que el Mesías vendría. Uno montado en un pollino de asno y otro en un caballo blanco. Uno como siervo sufriente y otro como rey triunfante. Uno para morir, otro para reinar. Uno como cordero, otro como león. Y podríamos poner un montón de ejemplos más. Pero sin embargo, lo que se había creado en el ambiente, lo que la gente esperaba, era la restauración de la monarquía en Israel. Sabéis que los hijos de Israel, el pueblo de Israel, tenía un sistema de gobierno único en el mundo. Nadie en la historia ha tenido este sistema de gobierno porque es un sistema que se llama teocracia. Es Dios controlando, es Dios reinando, es Dios como rey soberano sobre la nación. Y cada vez que él quería comunicar un mensaje al pueblo, lo hacía a través de instrumentos llamados los profetas o los jueces o cualquier otro instrumento. Sin embargo, llegó un momento con el último juez, el juez llamado Sansón, Shinshón es su nombre original, que dice la palabra de Dios que viendo que aquel sistema no funcionaba, porque durante más de 4 siglos Israel se levantaba y caía, se levantaba y caía, y cuando estaba el juez, el pueblo adoraba y honraba al Señor, pero tan pronto moría el juez, volvían otra vez a las andadas, a adorar a quien no tenían que adorar y a desobedecer al Señor. Pues los ancianos de Israel se cansaron de ese sistema. Además sabían que cuando muriera Samuel, sus hijos Abías y Joel no serían buenos jueces. Por lo tanto le vienen y le proponen algo diferente, algo que nunca jamás en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Josué, jamás se le había ocurrido a nadie. Pero ya la Torá, ya la Biblia hablaba de que algún día el pueblo se rebelaría contra Dios, descartaría a Dios como rey del pueblo y nombrarían a un rey de carne y hueso, como las demás naciones. Y por eso la Biblia, ya en la Torá, decía los requisitos que tenía que cumplir el rey cuando fuera nombrado. Por ejemplo, decía, no podía casarse con muchas mujeres, no podía tener muchos caballos, etcétera, etcétera. Y vemos que hay un momento en la historia del pueblo de Israel que pasan de un sistema de jueces o libertadores temporales a un sistema de monarquía. Y ese sistema de monarquía se había roto, había desaparecido. Y los israelitas confiaban de que algún día, cuando viniera el Mesías, el sistema de monarquía volvería a ser restaurado. Fijaros qué preocupación, qué anhelo tan grande, qué expectativa tenía el pueblo de Israel de que el imperio romano sería destruido, arrasado, y el Mesías gobernaría sobre Israel y a todas las naciones, que incluso el día de la ascensión, escuchen bien, el día de la ascensión, después de su muerte, después de su resurrección,
Pasan 40 días y cuando él sale fuera de Jerusalén y se va a la gloria, le dicen: Señor, antes de que te vayas tenemos algo que preguntarte. Hay una curiosidad, hay una pregunta, hay un interrogante en nuestro corazón. ¿Va a ser restaurado el reino en este tiempo o qué va a pasar? Vemos que todavía ellos confiaban de que a través del Mesías, que fue el Señor Jesucristo, la monarquía fuera restaurada. La gran desilusión de la cual hablaban los dos que iban camino a Emaús, ¿cuál era? Esperábamos que Él fuera el Mesías, esperábamos que el reino fuera restaurado, esperábamos que el enemigo fuera vencido, y no ha ocurrido nada de eso, sino todo lo contrario. El enemigo ha matado a nuestro supuesto Mesías, el reino no se ha restaurado y el enemigo sigue gobernando y aplastando nuestra tierra. Por eso cuando el Señor Jesucristo entra triunfalmente en Jerusalén, la gente dice: este tiene que ser. Y por eso, si volvemos al capítulo 21 del libro de Mateo, vais a ver que ellos utilizan una expresión que era la expresión que estaba preparada única y exclusivamente para que cuando viniera el Mesías se utilizara. Y la expresión la encontramos en el versículo 9. La gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana. Hay que saber lo que estamos diciendo. ¿Qué significa Hosana? Señor, sálvanos. Eso significa la palabra Hosana. Hoshiana, Señor, sálvanos. Hijo de David. Ellos sabían que David había recibido una promesa de que nunca faltaría un hijo varón que se sentara en el trono. Es decir, el Mesías no podía ser de la tribu de Manasés, ni de la tribu de Leví, ni de la tribu de Zabulón, sino de la tribu de Judá, del león de la tribu de Judá, un descendiente directo, entroncado con la tribu de Judá, descendiente del rey David. Por eso ellos saben que este puede ser el Mesías, porque su madre, María, y su padre, José, son de la tribu de Judá. Por lo tanto, este tiene que ser el Mesías. Entonces, el cántico, la expresión Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando él entró en la ciudad de Jerusalén, la gente, cuando oyó la expresión que era preparada específicamente para recibir al Mesías, la gente, cuando oyó aquello, salió totalmente toda la ciudad, se conmovió diciendo: ¿quién es este? Ahora, si observamos la historia bíblica, Jesús no entró por la puerta del norte, ni por la puerta del sur, ni por la puerta del oeste, sino Jesús entró por la puerta del este. Y lo curioso es que en esos días se estaba celebrando la primera fiesta importante del calendario religioso, que era la fiesta de Pesaj, o la fiesta de la Pascua. Pesaj significa saltar de un nivel espiritual a otro, salir de una situación a otra. Eso significa Pesaj o Pascua. Y el sumo sacerdote, ya lo dije en una ocasión, era el responsable de ir a Belén, 8 kilómetros al sur de Jerusalén, a buscar en aquella región donde estaban los pastores criando y alimentando a los corderos que posteriormente se venderían en el templo de Jerusalén, y sobre todo el cordero perfecto para la Pascua. El sumo sacerdote se iba a la ciudad de Belén y allí él escogía el cordero que moriría en el sacrificio en Jerusalén en los días de la Pascua. Cuando el sumo sacerdote volvía a la ciudad, toda la ciudad salía a recibirlo. Pero en esa ocasión pasó todo lo contrario. La ciudad no salió para recibir y darle la bienvenida al sumo sacerdote, sino que la ciudad salió para recibir a otro por la puerta del este, y comenzaron a utilizar la expresión típica para darle la bienvenida al Mesías: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Y de ahí que los sacerdotes le dijeran: cállense, ¿qué están diciendo? Esa palabra no se le puede decir a cualquier hombre. Esa palabra es una palabra específica, es un llamado para que la gente sepa que ha llegado la era mesiánica. Dile a tus discípulos que se callen. Están utilizando una expresión incorrecta. Y Jesús dijo: si estos se callan hoy, estas piedras clamarían. Así que, amados hermanos, el Señor entra triunfalmente a Jerusalén, pero ya digo, no en un caballo blanco, lo cual hubiera sido sinónimo de una declaración de guerra, sino que viene montado en un pollino, sentado, humilde, de una forma sencilla, pacífica,
no en una declaración de guerra, no a derrotar a otro ejército, pero sí a cumplir las profecías que estaban escritas acerca de su persona. Y dice la Biblia que el Señor entra triunfalmente en la ciudad de Jerusalén, supongamos un domingo, para entendernos, y no muere al día siguiente, sino que está durante varios días como estaba el Cordero de la Pascua, varios días siendo examinado meticulosamente, porque no se podía ofrecer al Señor animales defectuosos. Ese fue el gran pecado que cometió Israel durante un tiempo de la historia. Entre lo que vulgarmente llamamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, Israel se acostumbró a ir al templo a llevarle al Señor sacrificios de animales defectuosos, animales cojos, animales ciegos, animales que habían sido despedazadas por las fieras en el campo, pero no importa, como es para el Señor. Y de ahí que el profeta Malaquías le dice al pueblo: ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo os atrevéis? ¿Qué concepto tenéis tan bajo de vuestro Dios, que sois capaces de entregarle a Dios, al creador del cielo y de la tierra, al Dios todopoderoso, un animal defectuoso? Dice: ¿te atreverías a invitar a un príncipe a tu casa? ¿Te atreverías a invitar a tu padre, a un familiar tuyo, y ponerle un despojo encima de la mesa y encima hacerte pasar por bueno? ¿Cómo os atrevéis a presentarle al Señor sacrificios de animales mutilados, enfermos, cojos, ciegos, etcétera? Por eso el Señor, cuando entró en la ciudad de Jerusalén, fue examinado. Sí, 6 juicios le hicieron a Cristo, cuéntenlos, 6 juicios diferentes. Con Anás, con Caifás, con Pilato, con Herodes, por todas partes lo tuvieron, examinándolo. Y la conclusión final fue: no hallo delito en este hombre. Es decir, es perfecto. ¿Cómo os atrevéis a presentarme a mí, a un hombre que no ha cometido ningún delito? Es que siendo hombre se ha declarado Dios y ha blasfemado contra nuestra religión. Y ahí te das cuenta de que no entendía nada. Por muy estudiosos que fueran de la palabra, por muy inteligentes que aparentemente parecieran, que dominaban las escrituras, no fueron capaces de darse cuenta de que tenían delante de sus narices aquel que había profetizado el profeta Daniel, cuando dijo: desde que salgan de Babilonia, del cautiverio, hasta el Mesías príncipe, y da un recorrido, y da unas señales, y da hasta una fecha. Por eso el Señor, cuando entra a Jerusalén, les dice: ay, si ustedes entendieran, si ustedes supieran que este no es un día cualquiera, no es un día como cualquier otro, sino es un día de visitación, es un día de restauración, es un día distinto, pero ustedes no lo entienden, y por eso se quebranta y por eso llora. Y allí se estaba cumpliendo la semana 69 de la cual habló el profeta Daniel en su famoso libro en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 9, si lo quieren leer. Y dice la Biblia que en esa misma semana el Mesías moriría, a la misma hora que en el templo de Jerusalén se estaba degollando al primer cordero a las 7 de la mañana. A esa hora a él lo estaban crucificando. Y cuando a la caída del sol, o casi a la caída del sol, se sacrificaba el segundo cordero, ya el Señor estaba diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde el monte de la Calavera se podía observar perfectamente la explanada del templo. Los ladrones que estaban a su mano derecha y su mano izquierda estaban muriendo en aquellos maderos, en aquellas cruces, observando el templo, observando y mirando el centro religioso de la época, pero sin recibir ninguna ayuda de la religión. Porque la religión nunca ha sido la salida, la respuesta de Dios al hombre, a la humanidad. Ellos están viendo toda la parafernalia, toda la liturgia del templo, cómo sube el olor, el incienso aromático, cómo se sacrifican los animales, pero ellos están muriendo agonizados, mientras el Hijo de Dios está colgado en una cruz, abandonado por sus propios discípulos. Pero antes de ese acto de la muerte, que fue el cumplimiento de más de 150 profecías del Antiguo Testamento, el Señor previamente entra al templo. Templo que en aquel momento existía. Y cuando dice la Biblia que Él entra al templo, en esa semana, vamos a ver lo que pasa. Versículo 12.
Mateo capítulo 21, versículo 12 dice: entró Jesús en el templo de Dios. Es interesante porque esta frase Pablo la utiliza en Primera de Tesalonicenses y dice que el anticristo, el falso Mesías, entrará en el templo de Dios, pero añade una frase muy interesante, que lógicamente aquí no está. Dice que el falso Mesías entrará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando entra al templo de Dios, y cuando entra, comienza, dice, a echar fuera a todos, absolutamente a todos los que vendían y compraban en el templo. El templo no se levantó, no era el sueño de David levantar un templo en la ciudad de Jerusalén para que se convirtiera en un lugar de comercio, de intercambio, de venta y de compra de animales. En ningún momento David pensó eso. En ningún momento el rey David sintió en su corazón levantar o construir un templo en Jerusalén para que en aquel lugar la gente viviera vendiendo y comprando animales, sino que el sueño de David era levantar un templo al Señor para que Dios de alguna manera, entre comillas, pudiera vivir, pudiera habitar entre su pueblo. Si bien es cierto que Dios no habita en templos hechos por manos del hombre, porque dijo el Señor: ¿qué casa me vais a construir? A ver, ¿qué casa me vais a construir? Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Pero si queréis que yo habite entre vosotros, así como me adapté a vuestro modo de vida en el desierto y vivíais en carpa, pues dadme otra carpa para mí. Y ahora habéis construido casas, pues hacedme otra casa para mí. El objetivo del rey David es que la Shekinah, que la gloria, que la presencia del Dios Altísimo estuviera en la ciudad de Jerusalén y la gente tuviera un punto de referencia y pudiera ir a buscar auxilio y alabar y adorar y ofrendar y diezmar al Señor. En ningún momento David pensó que el templo sería un lugar de compra y de venta de animales. Esto lo habían consentido los religiosos de la época, y el sistema sacerdotal religioso estaba tan corrompido, que cuenta la historia secular que ya no era como tenía que ser traspasarse de padres a hijos el cargo, sino que los cargos se compraban con dinero. Porque en vez de servir a, se servían de. En vez de servir al pueblo, se servían del pueblo para pegarse la gran vida. Así que el concepto del sumo sacerdote no era servir al pueblo, sino era servirme del pueblo para pegarme la gran vida. Y por eso la gente compraba el cargo de sumo sacerdote. Y curiosamente no había uno, había dos, cosa que estaba totalmente prohibido por la Torá. No se podía presentar dos sumos sacerdotes a la presencia del Señor, pero el hombre tergiversó, corrompió tanto la ceremonia en el templo, que estaba uno llamado Anás y estaba otro llamado Caifás, y uno era saduceo y otro era fariseo, y había una competencia entre ellos. ¿Qué te parece? Increíble. Esto no es algo nuevo. Hemos visto esta semana como los hijos de Elí, que eran sacerdotes en Shilo, en aquella carpa, Ofni y Fines, eran sacerdotes impíos, corruptos, sin temor de Dios, fornicaban en la puerta del tabernáculo y el pueblo lo sabía, y en ese ambiente corrupto nace, gloria a Dios, el profeta Samuel, que llega a ser un hombre tremendamente poderoso en las manos del Señor. Así que Jesús entra al templo y se da cuenta de algo que se ha permitido durante años y años, durante generaciones y generaciones, pero nadie ha tomado cartas en el asunto, nadie ha movido ni un dedo. Ni Anás, ni Caifás, ni los escribas, ni los fariseos, ni los saduceos. La gente se acostumbró a tener un templo contaminado, un templo inmundo, un centro de comercio con el cuento de la religión. Y Jesús entra, dice versículo 12, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, a todos, y volcó las mesas de los cambistas, los que cambiaban las monedas de los peregrinos que venían de todas partes del Imperio Romano y venían con la moneda de ese lugar, y ellos cambiaban las monedas para poder comprar los animales. Y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y dijo algo tremendo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Esto es un lugar donde el hombre puede conectarse con el Creador y donde el Dios puede hablar con la nación, con el hombre. Pero vosotros lo habéis roto todo, como siempre, todo lo rompemos siempre nosotros los hombres. Si vemos en el libro del Génesis, Dios crea un mundo perfecto y Dios dice, y vio Dios que todo era bueno. ¿Creéis que Dios diría exactamente lo mismo hoy en día? Este mundo no tiene absolutamente nada que ver con el mundo perfecto y maravilloso que nuestro Dios creó. Lo hemos contaminado, lo hemos deteriorado, lo hemos roto. El hombre ni siquiera se parece en nada a aquel hombre perfecto que tenía una comunión con el Señor tremenda por la mañana, por la tarde y por la noche y cuando quisiera. El hombre no enfermaba, no tenía calor, no tenía frío. Es una armonía total y absoluta en el hombre y la naturaleza y el hombre. Todo lo ha deteriorado el hombre. Se ha producido un desequilibrio. El pecado es como un veneno que se metió en la creación y lo cambió todo. Alteró la naturaleza pacífica de los animales. Alteró la productividad de la tierra. Lo destrozó todo, porque ese es el efecto del pecado. Tú miras a un bebé tan bonito de días o de semanas o de meses y dices, qué bonito, qué hermoso, qué lindo, qué bien huele, que te dan ganas de morderlo, de jugar con él. Y cuando ves a ese niño tan hermoso con 18, 20 o 30 años, se puede llegar a convertir en el peor asesino de la humanidad. Ese hombre con 28 años que se acaba de estrellar y suicidar matando a más de 150 personas, un día fue un niño hermoso, un niño que gateaba. Un niño que tuvo que aprender a caminar, a hablar, a jugar, a pensar, a leer y a escribir. Un niño inocente como cualquiera de los que tenemos en la iglesia. Pero al llegar a cierta edad, aquel niño hermoso, bonito, que daba gusto jugar con él y olía bonito, se convirtió en un loco. Que sí pasará a la historia, pero no para hacer algo bueno, sino por ser un loco y un asesino. Y no sé ni qué calificativo utilizar. Así que, amados hermanos, cuando el Señor entra en el templo, se da cuenta de que lo que Él había creado, lo que Él había permitido que se reconstruyera, era el segundo, no el primero, el segundo templo. Lo han convertido en una cueva de ladrones. Y ahora podéis entender ante este ambiente contaminado y corrompido, ¿por qué la gente no iba al templo? ¿Cómo van a ir al templo? ¿A qué? ¿A qué van a ir al templo? Los enfermos, los endemoniados, los cojos, los mudos, los paralíticos buscaban una salida, una esperanza. ¿Dónde? Pues hemos oído que hay un estanque por ahí cerca del templo que se llama Betesda. Y dicen que hay un ángel que de vez en cuando baja del cielo y mueve las aguas del estanque, y el primero que se mete, pues dicen que se sana. Y la gente se iba. Juan capítulo 5. Gran multitud de enfermos, mudos, paralíticos, ciegos, leprosos, allí se iban y preferían esperar una semana, 2 semanas, un mes, 10 meses, un año, toda la vida, esperando algo que nunca ocurría. Pero se había creado una expectativa, una ilusión. Aunque sea un ángel, me da igual, ya que Dios allí no se mueve. Por lo menos aquí que se mueva un ángel, si es que se mueve. No iba nadie. Es como en los tiempos de Saúl. ¿Qué podía ofrecer Saúl? Un rey desobediente, un rey rebelde, un rey que le dices una cosa y hace todo lo contrario. La gente prefería irse al desierto y meterse en una cueva, a vivir como si fuera un caníbal, un salvaje, en la famosa cueva de Adulán. Pero allá adentro había un joven llamado David, que creaba una expectativa y una ilusión, y por las noches hacían un fuego, y alrededor del fuego cogía un arpa y se ponía a cantar: el Señor es mi pastor y nada me faltará, y aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El Señor es mi luz y mi salvación, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Preferían estar en una cueva metidos con David que en un palacio con Saúl. Y así pasaba en Jerusalén. En el templo no se sanaba nadie, no había milagros, no había vidas, no había mover de Dios, porque la habían convertido en una cueva de ladrones. ¿Y cuántas iglesias, cuántas catedrales, cuántos templos, cuántos edificios supuestamente construidos y levantados para adorar a Dios son hoy en día cuevas de ladrones, de comercio, de negocio, donde hay muerte y no hay vida y no hay esperanza?
Y los mendigos prefieren vivir de las migajas, de las monedas que le tiran los peregrinos que van a entrar, que entrar dentro a recibir, ¿qué? Nada. Por eso el Señor entró al templo de Jerusalén y tiene que limpiar el templo. Y eso es lo primero que el Señor quiere hacer en la vida de todos y cada uno de nosotros, queridos hermanos. Primero Él quiere entrar dentro de ti. La gente lo pone en la pared, la gente lo pone en una estampita, la gente lo pone en una medalla, lo ponen por todas partes menos donde tienen que ponerlo, que es dentro de su vida, dentro de su corazón. Y Él no limpia el templo de afuera hacia adentro, sino que Él se mete dentro del templo y comienza a tomar medidas y comienza a limpiarlo y comienza a purificarlo. ¿Cuántos dicen amén? Comienza a limpiar de adentro para afuera. Y es esa obra transformadora que hace el Espíritu Santo en la vida de todo aquel hombre y mujer que se deja tratar por sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Y comienza a sacar toda la basura que hemos acumulado durante tantos años. Hay un momento en la historia en la que dice que el templo estaba cerrado. Y el rey Josías dice, vamos a inaugurar otra vez el culto, vamos a abrir otra vez la casa del Señor. Pero hay que limpiarla primero. Y comienzan a sacar basura, ídolos, imágenes, estatuas, un montón de basura del templo. Y de repente dicen, no sabes lo que hemos encontrado. No te haces ni una idea de lo que hemos encontrado entre la basura del templo. Dice, ¿qué? El libro de la Torá, un Sefer Torá, unos rollos de la palabra de Dios. Los hemos encontrado en medio de la basura. Han estado años tirados allí, menospreciados por el pueblo. Josías dice, traédmelos. Y comenzármelo a leer. Y comenzaron a leerla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra era un caos y desorden y vacía, pero el Espíritu del Señor, y así fueron por Génesis, por Éxodo, por Levítico, por Números, por Deuteronomio, y llegó un momento en el que dijo, Dios mío, perdónanos, porque no solamente cerramos tu casa, sino que menospreciamos tu palabra, y en este día queremos reconciliarnos contigo y empezar de nuevo. Hay momentos en la vida que es mejor empezar de nuevo. Hay momentos en la vida que hay que hacer un parón, un alto en el camino, poner el freno de mano y decir, ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi juventud? ¿Cómo está mi relación con el Señor, si es que la tengo? Hay un momento en el que Josías tiene que enseñarle al pueblo de que así no pueden seguir las cosas. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en nuestra vida con el Señor. Y ahí comienza un nuevo amanecer, un nuevo empezar del pueblo con Dios y de Dios con el pueblo. El libro del Cantar de los Cantares nos enseña que llegará un momento en la vida en el que las hojas de los árboles se caerán y entraremos en una etapa otoñal y los pájaros emigrarán a otras tierras y vendrá el frío invierno, el crudo invierno, y no habrá alegría, ni gozo, ni pandereta, ni cántico, ni júbilo en las calles de Jerusalén. Pero dice el rey Salomón, dice que algún día volverá a oírse el canto de la tórtola. Y volverá otra vez a oírse la voz del amado, viniendo entre las montañas, diciéndole, pueblo mío, amada mía, quiero tener comunión contigo. Y dice la Escritura que antes de que el Mesías venga otra vez, porque va a venir otra vez, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Mesías viene otra vez? Dice que antes de que Él venga otra vez, entraremos en una etapa de restauración. Sí, hermanos, de restauración. Dice ¿de qué? De todas las cosas. Hay que restaurar la vida de oración en la iglesia. Hay que restaurar la alabanza. Hay que restaurar la Santa Cena. Hay que restaurar el culto al Señor. Hay que restaurarlo todo. Y por eso el Señor entra y comienza a limpiar esto fuera, y esta mesa fuera, y este animal fuera. ¿Y saben lo que pasó? Increíble. Cuando nosotros movemos un dedo para el Señor, Dios se vuelca a nuestro favor. Y dice la Biblia en el versículo 14, léalo conmigo, Mateo 21, 14, vinieron a Él en el templo. Primero vienen a Él y después al templo. Hay gente que viene al templo. Hay gente que viene a la iglesia del Señor. Pero al que primero tenemos que acercarnos es al Señor de la iglesia. Hay gente que sabe mucho de la iglesia del Señor, pero muy poquito del Señor de la iglesia. Hay gente que sabe mucho de la palabra del Señor, pero poco del Señor de la palabra. Y en esta ocasión no dice que van al templo otra vez, lo mismo, otra vez. No. Con Cristo no hay rutina. Con Cristo hay novedad de vida. Primero van a Él y después dice que van al templo. ¿Y quiénes son los que van?
Un tipo de personas que hacía años que no hacían acto de presencia en el templo de Jerusalén, porque ni los siquiera los dejaban entrar. Escuchen bien esto, hermanos. No los dejaban entrar. El Señor dijo: mi templo tiene que tener 3 secciones claramente definidas. Una parte donde estará el altar del sacrificio y el lavacro, donde la gente entrará, traerá su sacrificio, lo presentará delante del Señor. El sacerdote previamente y posteriormente se lavará las manos para hacerlo purificadamente. Y después habrá una parte más íntima, donde entrarán los sacerdotes, los que verdaderamente se dediquen a esto, donde podrán observar cosas que desde afuera no se pueden ver. Cuanto más entras, más vas descubriendo cosas del Señor que desde afuera no se ven. Por eso hay gente que no ve más cosas ni experimentan más cosas en su vida, porque están siempre fuera, nunca entran. Van con la caña en la orilla y pescan la típica fulita, la típica boga. Pero cuando te vas mar adentro, amigo, cuando te vas mar adentro, coges pescado de 100, 200, 300, 500 kilos y te quedas sorprendido. Y ese lugar se va a llamar el lugar santo. Ay, amigo, un lugar diferente. Y allí estará la menorá, allí estará el altar de incienso y al otro costado estará la mesa, dice, de las caras. Lejen panim, los panes de las caras, los panes de la proposición, dice en español. Pero si queréis, hay más, ¿eh? Si queréis, hay más. Si queréis solamente conformaros con calentaros con la luz de la menorá o comer el pan de la proposición, está bien, pero hay más, ¿eh? Hay que mover el velo y entrar al Kadosh Kadoshim, entrar al lugar más sagrado de la humanidad. Y allí está el arca de la alianza. Pero allí hay que entrar, amigo, con temor y temblor, ¿eh? Allí hay que entrar temblando, porque entran en tierra santa y entraban descalzos. Y entraban con sangre, porque no podían osar entrar a la presencia de Dios de cualquier manera. No, porque allí está el arca de la alianza. Allí están las tablas de los 10 mandamientos. Allí hay una copa con maná del que caía en el desierto. Allí está la vara de Aarón, símbolo de la autoridad divina delegada al hombre dentro del arca, ¿eh? Esto es un lugar sagrado. Aquí está el altar más sagrado de la tierra. Es el trono de Dios, donde Dios habla y donde el hombre se comunica con el Creador. Esas son las 3 divisiones que el Señor ordenó en su palabra que se construyeran, pero el hombre construyó más. El atrio para las mujeres, el atrio para los hombres, el atrio para los extranjeros, el atrio para los sacerdotes, y comenzó a poner barreras y divisiones, y tú por aquí, y tú por allá, y tú no entras aquí, y tú no entras allá. Y por eso los ciegos, los cojos, los mudos, los paralíticos no podían entrar, no tenían acceso a la presencia de Dios, porque el hombre siempre se encarga de hacer divisiones y de poner, no, tú allí, no, tú para allá, tú a la derecha, no, tú atrás, no, tú delante. Pero el apóstol Pablo, por revelación divina, evidentemente dijo: hermanos, cuando el Mesías murió en la cruz, se rompió el velo de separación, la pared intermedia que nos separaba a unos de otros se rompió. Y ahora podemos entrar por el nuevo camino, que es el mismo, a la mismísima presencia del Padre. Ya no hay divisiones. Ahora el velo está abierto y podemos entrar de noche, de día, por la mañana, por la tarde, a cualquier hora, en cualquier momento, a la mismísima presencia del Dios Altísimo y del Creador del universo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora van los cojos con libertad, porque nadie les va a decir: tú no puedes entrar. ¿Por qué? Porque eres cojo. ¿Sabéis que un cojo no podía ser sacerdote? Leer la lista de los requisitos para ser sacerdote. ¿Con quién estás casado? Con esta no sirves. Tienes un defecto físico, no sirves. Tienes una incapacidad, no puedes ver bien, no puedes caminar, no eres reproductivo, etcétera, etcétera, no sirves. Pero el Señor viene a tomar lo que nadie quiere. Lo vil y lo menospreciado lo toma el Señor para avergonzar a los que se creen ser algo. Anás y Caifás no fueron a pedirle perdón, no se postraron delante del Señor diciendo: Señor, perdónanos porque tu casa la hemos convertido en cueva de ladrones. No, eran tan orgullosos y tan soberbios que ellos estaban con sus ropas sacerdotales, pero romper la compostura ni loco. Pero a los cojos, a los mudos, a los ciegos, a los verdaderamente necesitados, no les importó salir corriendo, cojeando, tropezando para llegar a donde él estaba. ¿Y saben lo que pasó? Versículo 15.
lo de siempre. Los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana, sálvanos, hijo de David, se indignaron. No se alegraron, no dijeron: gloria a Dios, por fin el templo vuelve a ser lo que nunca tuvo que dejar de ser. Hay alabanza, hay milagros, hay prodigio. Ahora vendrán de todas las naciones de la tierra, como venían del extranjero, para que los profetas de Israel oraran por ellos y fueran sanados de la lepra o de lo que fuera. No, se indignan, se molestan. Porque Jesús en 5 minutos ha conseguido lo que ustedes no han hecho en toda la vida. Hay alabanza, antes no había nada. Hay milagros, antes no había nada. Así que ellos se indignan. Es como aquel principal de la sinagoga, ¿os acordáis? Cuando Jesús está predicando en una sinagoga y se da cuenta de que hay una mujer totalmente encorvada. ¿Os acordáis, sí o no? Él dice: tú, ven para acá, que no pueden salir las mujeres para estar aquí. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho tú por aquí, tú por allá? Ven aquí, mujer. Y la pone delante de todos. Y pone las manos sobre ella y le dice: sé libre, mujer. Que llevas 18 años viniendo aquí y estás cada vez peor. 18 años escuchando palabras de este hombre y cada vez estás más encorvada. Has intentado enderezarte y no hay forma. Pero sé libre, mujer. Dice: al momento, al instante se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es como en el capítulo 3 del libro de los Hechos, dice la Biblia que Juan y Pedro y Juan subían a la hora de la oración por la tarde al templo de Jerusalén y había un pobre cojo en la puerta pidiendo limosna. Claro, ya no estaba Jesús, ya no había milagros. Y extiende la mano esperando recibir una migaja, algo. Y Pedro le dice aquella famosa frase: no tengo ni plata ni oro, hijo. Si esperas de nosotros dinero, apañado vas. Pero tengo algo mejor que dinero, ¿sabes? En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y dice que ese hombre se levantó y al momento entró al templo. Ahora sí entra al templo. Entró alabando y glorificando a Dios por el milagro que había recibido. Bendito sea Dios. Ya la gente no va al estanque de Betesda. ¿A qué? ¿A esperar a un ángel? No. Cuando tú conoces al Señor, no tienes ningún anhelo en ver ángeles, tienes anhelos en verlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? María Magdalena vio un ángel. Otro evangelio dice que vio 2. Y podía haber dicho: madre mía, qué experiencia tremenda. He visto 2 ángeles. Salió corriendo y dijo: he visto ángeles. Dijo: no, dime dónde lo han puesto que yo me lo llevo. Yo no he venido aquí a ver ángeles. Yo no he venido aquí a tener experiencias extrasensoriales. Yo no he venido aquí a tener una emoción pasajera y transitoria. Yo he venido aquí a adorar a mi Rey, a mi Señor. Y por eso dice la Biblia que comienzan a alabar a Dios. Y Él les dijo: ¿oyen lo que estos dicen? Versículo 16. ¿Nunca habéis leído de la boca de los niños y de los que maman? Esto es impresionante, ¿eh? De la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? ¿Qué ven? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué tienen esa paz esos niños tan chiquititos que aún están mamando del pecho de su madre? Dice: de ellos aprended, de ellos imitarlos. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Eso fue, digamos, en esta semana, en esta última semana de la vida de Jesús. Recapitulamos. Entra triunfalmente en Jerusalén. La ciudad sale a recibirlo, sana, bendito el que viene en nombre del Señor. Entra al templo, limpia el templo, comienzan alabanza, comienza adoración, comienzan señales, milagros y prodigios. Bueno, ante todo esto, el cumplimiento de Zacarías 9:9, ante la manifestación tremenda de milagros, señales y prodigios, esto va viento en popa y a toda vela, ¿sí o no? Comienzan a organizarse para decir: tenemos que acabar con este hombre. No podemos permitir que las cosas cambien tan radicalmente. ¿Sabes que hay gente así en las iglesias hoy en día? ¿Sabes que hay gente que dice: el Señor se va
porque sabe perfectamente que todos los milagros que han visto, todas las señales que han recibido, la limpieza del templo no va a servir absolutamente de nada. Días más tarde vuelve al templo, días más tarde vuelve. Y cuando salen del templo, los discípulos le dicen: Señor, ¿has visto qué pedazo de templo tenemos nosotros los judíos? Ni el templo de Júpiter, ni el templo de ninguna diosa romana o griega es tan hermoso como el nuestro. Mira cómo Herodes le ha puesto oro a las puertas. Es un templo precioso. Y el Señor dice: ¿sí? ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Cuándo, Señor? En esta generación. Antes de que esta generación termine, ni una piedra quedará sobre otra piedra. ¿Cuánto es una generación según la Biblia? 40 años. En el año 70, el emperador Tito, en colaboración con algunos judíos traidores, uno de ellos Josefo, les dijo cómo podía entrar y conquistar la ciudad de Jerusalén y destruir el templo. Y fue destruido hasta el día de hoy. Desde el año 70 hasta hoy, 2015, marzo del 2015, no hay templo en Jerusalén. Se cumplió literalmente la palabra del Señor. No hay templo, lo destruyeron, lo arrasaron, araron la explanada del templo, le cambiaron el nombre a la ciudad, de Jerusalén a Elia Capitolina, le cambiaron el nombre al país, de Israel a Palestina, para que no quede recuerdo de esta gente. Así es el hombre. Tantos milagros, tantos prodigios, tantas maravillas. La pregunta es: ¿para qué? ¿Dónde estaba Bartimeo el día que a él lo crucificaron? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban los 10 leprosos? Por lo menos aquel que volvió a darle gracias al Señor. ¿Dónde estaba el día que lo crucificaron? ¿Dónde estaba Marta y María y Lázaro? Lázaro, que te resucité después de 4 días de estar muerto. ¿Dónde estaba cuando me clavaron a mí en la cruz? ¿Dónde estaba Pedro? Aquel que había caminado por encima de las aguas. Aquel que había visto a Moisés y a Elías hablando con el Señor en el monte Tabor. ¿Dónde estaba? ¿Te das cuenta que milagros, señales y prodigios sí, son impactantes, son muy bonitos? Pero lo que cambian verdaderamente al hombre no es lo que pasa por fuera, sino lo que pasa por dentro. Y ese es el cambio que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Hemos visto en esta semana, hablando de Saúl, hablando de Samuel, hablando de los hijos de Saúl, hablando de los hijos de Samuel, que a veces es más fácil cambiar por fuera que cambiar por dentro, ¿sí o no? Por supuesto. Es mucho más fácil, aparentemente, cambiar por fuera, dejar ciertos hábitos y costumbres, que cambiar interiormente. Pero eso es lo que Dios quiere. Hay iglesias que se especializan en cambiar la apariencia exterior de la gente. Hay sectas que tienen una forma típica de vestir, de caminar, de hablar, de pensar, de actuar, y son expertos en cambiar a la gente por fuera. Pero el Señor es un experto en cambiar a la gente por dentro. De tal manera que dice la Biblia: diga al débil, fuerte soy. De tal manera que las cosas viejas pasaron, y aquí todo se ha hecho nuevo. Una nueva creación, un nuevo comienzo, un nuevo amanecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto pasó en esta semana. En esta semana que estamos recordando en estos días, la entrada triunfal, la limpieza del templo, la purificación del templo, los señales, los milagros, los prodigios, el burrito. Pero escuchadme una cosa, no puedo dejar de decir esto. Jesús no entró a pie, Jesús entró caminando, no, corriendo, no, entró montado en un animalito, en un pollino de asno, sencillito, pequeño, hijo de una asna. Ponen sobre él sus mantos y entran, y toda la ciudad comienza a cortar ramas. De ahí viene lo del famoso Domingo de Ramos, ¿verdad? Y a tender los mantos en el camino. Y todo el mundo comienza a aplaudir y a decir: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Sálvanos, hijo de David. Y yo pregunto en esta tarde: ¿ya ha entrado triunfalmente Cristo en tu vida? ¿Ya entró? Cuando algunos vieron toda aquella puesta en escena, algunos decían en el versículo 10: ¿quién es este? ¿Quién es este? Algunos respondieron: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hombre, no está mal la respuesta, pero te quedaste corto. Es mucho más que un profeta, es mucho más que eso. Si para ti es simplemente un profeta, pues ¿qué diferencia hay entre él y Samuel?
Si Jesús es de Nazaret de Galilea y es un profeta, ¿qué diferencia hay entre él y Elías? O entre él y Daniel, o entre él y Jeremías o Isaías? Es otro más. ¿Sabes que algunos siguen diciendo hoy en día que Jesús fue un gran profeta? Algunos dicen, no, que yo creo en Cristo. ¿Y quién fue Cristo para ti? Pues un profeta muy bueno y muy poderoso, como Moisés, como David, como Abraham, como como el otro, un profeta. Es como aquel que toca por la noche en la puerta de Jesús y el Señor le abre la puerta y le dices, maestro, rabí, mi maestro. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. ¿Respuesta equivocada? No, pero te has quedado corto. Es como cuando Pablo dice, yo sé que tú crees en los profetas. Y aquel le responde y le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Hay gente que, sí, es un maestro, es un profeta, es un personaje histórico, un buen orador, un hombre con un carisma impresionante, con un poder de convocatoria alucinante, pero ahí se quedan. No son respuestas malas, no son respuestas incorrectas, pero son respuestas que se quedan cortas. Yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿quién es para ti Jesús de Nazaret? ¿Quién es? ¿Uno más? Pues si para ti Jesús de Nazaret es uno más, tú nunca vas a cambiar de vida. Si para ti Jesús de Nazaret fue un buen hombre que enseñaba cosas dignas, yo te digo que si tu concepto de Cristo es que Cristo fue un buen hombre, te equivocas. Si tu concepto de Cristo solamente llega hasta creer, decir o confesar que Él era un buen hombre, te digo que te equivocas, porque no era un buen hombre. Si para ti era un buen hombre, era un mentiroso. ¿Cómo? Claro, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Dios sino a través de mí. Si era un buen hombre, pero no era el camino, no era la verdad, no era la vida, no era el Salvador del mundo, no era el Alfa y el Omega, no era el Verbo hecho carne, no era el principio y el fin, no era el Cordero de Dios, entonces era un mentiroso. Para mí Jesús fue mucho más que un profeta, mucho más que un maestro, mucho más que un hombre bueno. Para mí el Señor es el Rey de Reyes y Señor de los señores, que vino a este mundo a morir por mis pecados. ¡Gloria a Dios! Eso Jesús es para mí, bendito sea Dios. Amén. ¿Cómo que un buen hombre? Un buen hombre no me sirve. Yo quiero al Señor. Apláudele fuerte a Él en esta tarde. Él es el Rey, el Creador, el Verbo, aleluya. El León de la tribu de Judá, el Alfa y el Omega. Bendito sea Dios. ¿Cómo que un buen hombre? ¿Cómo que un buen profeta? No, hijo, es mucho más que eso, mucho más que eso. Si solamente fue un profeta y dijo un montón de cosas, pero no era eso, entonces era un mentiroso, un farsante, un impostor, uno más de tantos que vinieron. No. Hemos oído que tiene que venir el Mesías, le dijo una vez una mujer. Hemos oído, alguien nos ha explicado, alguien nos ha enseñado que tiene que venir el Mesías. Los judíos dicen que hay que ir a Jerusalén a adorar. Nosotros no vemos importante ir a Jerusalén a adorar, le adoramos en este monte. ¿Tú qué dices? Jesús le dice, mujer, la hora ha llegado y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén, déjate de montes y de lugares, ha llegado el momento cuando mi Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si está buscando al Mesías, te digo, yo soy el Mesías. Así de claro, yo soy el Mesías. Por eso vienes todos los días a beber este agua. Y fíjate a la hora que viene, a las 3 de la tarde, con el calor abrasador. Claro, para que nadie te vea. A ninguna mujer se le ocurriría venir cuando más calor hace, a cargar 25 litros de agua para ir al pueblo y volver, y ir y volver. Pero a ti sí, porque tú no quieres que te vean cuando entras ni cuando sales. Tú quieres pasar desapercibida. Pero el Señor le dice, ¿por qué no hacemos una cosa? En otras palabras, vamos a comenzar a restaurarte, ¿vale? Dile a tu marido que venga contigo un momentito. Ay, amigo. ¿A mi marido? Sí, dile que venga. Cuidado lo que vas a decir.
Le dice, Señor, yo no tengo marido. Yo no tengo. Ah, no tienes, ¿no? Pero te recuerdo que ya has pasado 5 por tu cama, ¿eh? Ya has robado 5, ¿eh? 5 has tenido. Y el que ahora tienes no es tuyo. Y la mujer dijo, me parece que tú eres profeta. Este hombre es diferente. Y ella salió corriendo a la ciudad y se convirtió en una evangelista. Hizo en 5 minutos más obra evangelística que iglesias enteras en toda la vida. Ganó a todo el pueblo en 5 minutos. He encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho y encima me siento bien. No me siento ofendida. Ay, que una vecina te diga ladrona de hombres, sinvergüenza. Pero este le dice, 5 has tenido y el que ahora tienes no te corresponde, y no se ofende, sino que dice, me parece que tú eres profeta. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno cuando te ministra el hombre y qué bueno cuando te ministra el Señor, ¿eh? Aleluya, aleluya. Y le dice, pero antes de ir a buscar a la gente que quieres evangelizar, te digo algo, dame un poquito de agua, que tengo sed. Y dice, Señor, ¿y tú me pides agua a mí, mujer samaritana? Sí, pero escucha una cosa, antes de que me la des, te voy a decir algo. Todo el que beba del agua de ese pozo volverá a tener sed. Pero yo tengo un agua que cuando tú la pruebes, y la evidencia de que no la has probado es la vida que has llevado, porque cuando una persona prueba ese agua, cuando una persona tiene esa experiencia, ya no tiene que saltar de cama en cama, ya no tiene que ir de aquí por allá saltando como las mariposas de flor en flor. Yo tengo un agua que cuando tú la pruebes nunca más volverás a tener sed. Y le dijo, yo quiero ese agua. Y allí se quedó 2 días con los samaritanos. ¿Por qué? Porque donde el Señor le pedían ayuda, allí el Señor se presentaba en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. ¿Sabes qué, hermanos? En esta semana vamos a ver los famosos tronos, imágenes que entran, que salen, Sevilla, Málaga, La Laguna, Candelaria, y vamos a ver otra vez toda la parafernalia religiosa. Ay, si el Señor entrara en esos templos y catedrales, no daría abasto de tanta basura que han metido en su nombre. Él no tiene nada que ver con todo eso. A Él no hay que meterlo y sacarlo y cargarlo y orarle. No. Él es el que ha venido para darnos vida, para darnos libertad y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciendo algo. Él escogió a propósito. No fue una casualidad. Ay, coincidió. No. Aquí no coincide. Aquí son las cosas matemáticamente. Él decidió la última semana de su vida, cuando se celebraba la Pascua, ir a Jerusalén a morir. Porque en la Pascua se derramaba sangre. Y en esta semana se va a volver a derramar sangre, pero una sangre diferente. Una sangre distinta. Ya sé que la primera Pascua que se celebró se pintó de sangre las puertas, los postes, los dinteles de las casas. Ya sé que cuando fuisteis por el desierto recibisteis muchas ordenanzas en cuanto a esta fiesta. Pero Pablo, por revelación divina, dice, ¿sabéis una cosa? Nuestra Pascua es Cristo. Mi Pascua es Cristo. Por eso en la Pascua, el papá, el padre de familia, el papá, cogía el pan y lo partía y se lo daba a los chiquillos, y se lo daba a la mujer, y se lo daba a las visitas y les decía, ¿sabéis? Nosotros fuimos esclavos en Egipto. 400 años nuestros padres, nuestros antepasados estuvieron en Egipto como esclavos. Comamos el pan de aflicción y recordemos la aflicción de la esclavitud en Egipto. Y comían. ¿Qué te parece? Recordando la aflicción de Egipto. Y en medio de la masa metían ahí como una especie de un muñequito, y el que lo encontraba le daban caramelos. Pregúntale a un judío, ¿y ese muñequito que se esconde en la masa y hay que buscarlo qué es? No saben qué decirte. No tienen ni idea. ¿Es un juego? No, no es un juego. Es un tipo de cómo el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Así como Jonás estuvo, Él saldrá para darnos vida y vida en abundancia.
Y tomaban mucho vino se tomaban esa fiesta, 4 copas cada uno. Y brindaban y recordaban promesas del Antiguo Testamento. Y llegaba el momento del postre y le daban como una especie de ladrillo cuadrado llamado caroset, con mucha canela por encima, y parecía un ladrillo, un bloque de canela. Y decían, ¿esto qué es? Este postre nos recuerda los ladrillos que hicieron nuestros antepasados en Egipto para los templos y para las casas de los faraones. Y cuando llegaba el momento del cordero, dice, oh no, cuidado cómo lo cortas, ten mucho cuidado, no le partas ni un hueso, porque al cordero no se le puede quebrar ni un solo hueso. Y todo era simbólico, todo apuntaba en dirección a algo, todo el Antiguo Testamento, absolutamente todo apunta en una sola dirección.